Una estafa de la que se habla mucho, aunque tiene más de leyenda que de realidad, es la de que algunos criadores que venden pájaros previamente los esterilizan. Según esta teoría, como al criador que los vende le interesa que sus compradores no le hagan la competencia, no le ganen en un determinado concurso, pues lo que hace es esterilizarlo. Y así, pues no le crían al otro criador. Pero esta teoría casi nunca se sustenta. Voy a explicar por qué. Primero porque, a fin de cuentas, esto es ponerle puertas al campo. Si no te hace la competencia un criador, te la va a hacer el otro. No hay, digamos, que tener miedo o temer que un criador te vaya a hacer la competencia, porque a fin de cuentas la competencia es buena para ti también. Porque lo que sirve la competencia es porque te hace crecer, te hace espabilar. Si no tienes un nivel competitivo suficiente, lo que hace es que tiendes a acomodarte. Pero si tienes competencia, lo que hace es trabajar mejor los pájaros, los seleccionas mejor, en fin, no te quedas parado e intentas avanzar, que es de lo que se trata. Yo lo he dicho más de una vez, hay criadores que participan en un concurso social, que a lo mejor son los únicos que participan en ese concurso con su gama, y desde luego que tiene un mérito relativo. Tiene mérito porque tienes que alcanzar el nivel mínimo para obtener el premio, pero desde luego tiene mucho menos mérito que el criador que compite con 5, con 10, con 15 criadores más, 15 aviarios diferentes tan buenos como el tuyo, y aún así les ganes. Ahí está el verdadero mérito de la cría. Entonces, por un lado, esta teoría no se sustenta por eso. Y segundo, esta teoría no se suele sustentar porque la mayoría de esterilizaciones que vemos en los criaderos, es decir, pájaros que no crían, pájaros que no tienen capacidad reproductiva, son esterilizaciones temporales. Es decir, durante un tiempo ese pájaro es estéril, pero no permanece estéril toda la vida del pájaro. ¿Cómo los consiguen esterilizar? ¿Cómo hacen esto? Pues de una manera habitualmente química. En teoría, con el suministro de ciertos antibióticos, ciertos antifúngicos o ciertos productos en determinadas dosis, puedes provocar que un pájaro se quede estéril durante un determinado tiempo. Pero ya digo que prácticamente siempre esto es falso y prácticamente siempre estamos hablando de esterilizaciones temporales. Ojo, no siempre es falso. Ahora os voy a poner dos ejemplos reales, pero casi siempre lo va a ser, ¿vale? Ahora bien, lo que sí es más frecuente es encontrarnos y comprar pájaros en criaderos muy grandes, aviarios muy grandes, que en muchos casos medican los pájaros por sistema, ¿vale? Como no pueden tener tanto control de la sanidad, muchos de estos aviarios lo que hacen es utilizar antibióticos, utilizar fármacos por sistema de forma periódica, a modo preventivo, aunque algún día hablaremos sobre lo preventivo o no de estos productos, y entonces los utilizan por sistema. En este tipo de aviarios, estos criaderos que abusan de la alimentación, está suficientemente comprobado que hay mayor debilidad de los pájaros en general, o al menos mayor riesgo de que esos pájaros sean más debilitados. ¿Esta debilidad puede conllevar esterilidad en algunos casos? Pues desde luego que sí, pero desde luego que no es el efecto más frecuente que nos vayamos a encontrar. Pero bueno, ya que estamos, vamos un poco al salseo, porque he dicho antes que lo de que los pájaros los esterilizan es falso casi siempre. Pero no es cierto, casi siempre. ¿Por qué digo esto? Porque reconozco que personalmente he visto aviarios donde, por ejemplo, utilizaban alta dosis de anfotericina B para provocar una esterilidad temporal intencionadamente. Y también reconozco de fuente muy fiable que en algunas mutaciones especialmente cotizadas esto se hacía con cierta frecuencia. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo sencillo. Un señor que importaba una determinada mutación de otro país, ¿vale? La traía de otro país a otro, le interesaba que esos pájaros no criaran en el país que fuera, o al menos que no criaran en mucho volumen, para así los siguientes años seguirle comprando pájaros a él, que era el que podía traer la mutación a ese país. Eso se ha hecho, incluso estoy convencido que se seguirá haciendo. Sí conozco casos de esto, pero ya digo que son rarísimas excepciones, porque de hecho si lo pensamos fríamente, lo que más le interesa a un criador, lo que más le interesa a alguien que vende pájaros, es precisamente que le críen bien al nuevo dueño, porque eso es una de las cosas que más garantiza que el criador, el comprador, esté contento y vuelva a pensar en ti cuando quiera adquirir nuevos pájaros. Lo que muchas veces se cuenta como una estafa, y no lo es que no estemos conformes con la compra que hemos hecho. Muy habitual que lleguen los pájaros a nuestra casa y pensemos, no era lo que yo quería exactamente, no tienen la calidad que yo esperaba de estos pájaros. Pero esto rara vez es una estafa, porque es cierto que si has visto un vídeo de un pájaro o has visto alguna foto, que es lo más habitual cuando compramos pájaros a distancia, no es igual que verlo en directo. Habrá muchos detalles que se nos escapan y puede ser un poquito engañoso. Pero aún así, si
los has podido ver de algún modo y has aceptado la compra, ya deja de ser un problema del propio vendedor, es un problema tuyo. A continuación en el vídeo vamos a hablar del tema, porque es un tema un poco más amplio, el tema de las fotos y el tema de los vídeos, que tienen muchas trampas al respecto. Pero lo que estamos diciendo en este caso en concreto es que en general no lo podemos considerar una estafa. Nos pasa muchas veces que compramos un pájaro, incluso comprarlo en directo, en una feria, en un concurso, lo que sea, en el propio criadero del vendedor, y al llegar a casa y ponerlo al lado de nuestros pájaros, pues nos damos cuenta que es peor que los nuestros. Si nosotros compramos pájaros, yo lo digo siempre, o compramos para refrescar la sangre, o compramos por meter una nueva gama, o por mejorar la calidad de lo que tenemos. Si es un pájaro peor que lo nuestro, desde luego no vamos a mejorar la calidad. ¿Para qué lo hemos comprado? Pues es un problema absolutamente nuestro. Es como, también muy común, vas al centro comercial, te compras una camisa, no estás del todo convencido y al llegar a casa te das cuenta que no te gusta cómo te queda, que te queda mal. Eso, a fin de cuentas, es un fallo tuyo y es lo que tenemos que aprender. Tenemos que saber comprar bien y saber cuándo es una buena compra y cuándo no. Estafa importante ahora el tema de los portadores. En los próximos días vamos a publicar un vídeo acerca de qué son los pájaros portadores y qué beneficios aportan a nuestro criadero, pero antes lo vamos a mencionar con una estafa muy típica. Un portador es básicamente un pájaro, por ejemplo, un canario, que lleva un gen, un determinado gen, pero no lo muestra físicamente. Por ejemplo, un portador de la mutación Satiné tiene el gen de esa mutación dentro de su organismo, digamos, pero no lo muestra físicamente. Eso sí, y ahí viene su interés, o parte de su interés, es que su hijo sí que puede mostrar físicamente la mutación. Como la gran mayoría de las veces no podemos ver si ese pájaro es portador o no, es decir, si tiene el gen o no lo tiene, porque los genes no se ven, puede ser que compremos un pájaro supuestamente portador y luego finalmente no lo sea. Esto sí que puede convertirse en una estafa. Si el vendedor te garantiza que ese pájaro es portador y no lo es una estafa, porque tú posiblemente hayas pagado un plus por ese detalle, aunque ni siquiera hayas pagado más por ese pájaro, a lo mejor lo has comprado precisamente porque es un pájaro portador. Si tú hubieras sabido que ese pájaro no era portador, quizá no lo hubieras comprado. Con lo cual sí que es una estafa porque el criador nos está engañando. Y muy habitual, por ejemplo, ya no tanto en los canarios como estos que estáis viendo, como estos topacios que estáis viendo, sino en aves más cotizadas. Un jilguero mayor, por ejemplo, que se pueden vender a precios desorbitados para muchos criadores, un jilguero mayo portador de cualquier mutación, solo por el hecho de ser portador de esa mutación va a valer mucho más, con lo cual, si no lo es porque lo has comprado por ello, lo podemos considerar como una estafa. Otra cosa que también ocurre, yo por ejemplo crío un color clásico, que es el canario amarillo mosaico, pero también crío una mutación incluida ahí de ese color, que es la mutación marfil. Yo saco muchos amarillos mosaicos, que son pájaros portadores de marfil, y muchos se venden. Si tú tienes claro que ese pájaro es portador de marfil, segurísimo que es portador de marfil, lo dices y quizás sí lo vendas, quizá un poquito más caro, tiene un valor, digamos, añadido ese pájaro. Si no lo tienes claro, porque a lo mejor no lo anotaste en su día, o porque a lo mejor tienes dudas de cuáles son exactamente los padres de ese pájaro y tal, no puedes engañar al comprador diciendo que ese pájaro sí es portador. Le puedes decir que crees que es portador y que no lo sabes, y eso significa honradez. Lo demás, básicamente, es sinvergonzonería. Si no tenemos claro que el pájaro es portador, no lo podemos asegurar cuando lo vendamos. El gran problema de comprar pájaros a distancia, ya hemos dicho que es y seguirá siendo que no vemos a los propios pájaros. Y alguno dirá, bueno, eso no es verdad. Mandamos fotos, mandamos vídeos, mandamos contenido, sí, pero desde luego que no es lo mismo. Y aquí está en buena parte de los engaños, muchas veces no intencionados, pero engaños a fin de cuentas con este tipo de animales. Os pongo un ejemplo personal, que es el pájaro que estáis viendo ahora mismo en imagen en la caja fotográfica. Y me tiro piedras a mi propio tejado, pero es cierto. ¿Veis este pájaro? Que es un macho amarillo mosaico, línea macho. Y en el amarillo mosaico, por simplificarlo un poco, al igual que ocurre con los canarios rojos mosaicos, los criadores lo que buscan es careta y los criadores lo que buscan es blancura en el resto del cuerpo. Por simplificarlo un poco. Que tenga una careta amplia y que a su vez el pájaro sea muy blanco. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo más habitual es que cuanto más careta tenga el pájaro, menos blanco es. Por eso está la alquimia y la gracia de la cría con este tipo de pájaros, la dificultad entrañable que tiene. Este es un macho reproductor mío, ha concursado precisamente en el año pasado en el Nacional. Es un buen pájaro, desde luego, no lo vamos a negar.
y es un pájaro bastante blanco de por sí, para ser un pájaro con una careta amplia como la que tiene. Pero en el vídeo que estáis viendo, en las imágenes que estáis viendo, por la propia luz que tiene el teléfono, la caja fotográfica y demás, parece incluso mejor este pájaro. Parece más blanco, parece más luminoso, que en la realidad no lo es tanto. No es mi intención engañar con la imagen a nadie, desde luego, y si estuviera vendiendo este pájaro y enviando el vídeo o la foto al posible comprador, mi intención no es desde luego engañarlo, pero es una realidad que muchas veces nos vamos a encontrar. Y desde luego con las fotos pasa un poco lo mismo. En un próximo vídeo vamos a hablar en concreto de estos tipos de engaños en los canarios mosaicos, porque se dice siempre que es una de las variedades más manipuladas, que si patatín, que si patatán, pero bueno, esto digamos es solo una pincelada de lo que estamos diciendo, pero ya lo desarrollaremos en otro vídeo con más contenido. El caso, volviendo al tema que hemos dicho, de que las fotos y los vídeos pueden ser engañosas tal cual, lo estamos diciendo que pueden ser engañosos tal cual, imaginaos si hacemos algún tipo de retoque fotográfico, algún tipo de maquillaje, o mejoramos la imagen, o bien utilizamos técnicas de Photoshop, de aumento de brillo, de saturación de colores, como se utiliza muchas veces. Lo más burdo es utilizar filtros, los típicos filtros que aparecen en el móvil, pero a nivel experto vemos cosas alucinantes. Yo he visto personalmente canarios mosaicos, como este que estáis viendo, absolutamente blanqueados, y luego el color desde luego no era para nada blanco. He visto también canarios rojos nevados que tenían tanta nevadura en su aspecto que, sin embargo, en la foto mágicamente dejaban de tener esa nevadura el pájaro. He visto canarios negros con las estrías ensanchadas para que parezcan todavía más espectaculares. O sea, he visto de todo. Lo que sí nunca recomiendo es que compréis pájaros sin verlo. Mínimo que nos envíen una fotillo, que al menos tengamos una idea de cómo es el pájaro. Pero que sepáis siempre que las fotos y vídeos, según la luz, pueden resultar muy engañosas. No es una estafa porque el criador enseña lo que hay, pero puede ser un pelín engañoso el tema. Lo que sí es una estafa es encontrarnos, desde luego que sí, es una foto maquillada o trucada, que tenga filtro, eso sí, ya digo que se ven y con cierta frecuencia, pero bueno, a día de hoy tenemos incluso programas informáticos que nos pueden chivar si la foto que estamos viendo es original o si le ha dado algún tipo de retoque, aunque sean los simples y típicos que encontramos en el propio móvil. De todas formas, desde el punto de vista del vendedor, una cosa es ser honrado, que hay que serlo y siempre, y hacer una foto sin truco, y otra muy distinta es ser tonto. ¿Por qué digo esto? Porque una foto de un pájaro con mala luz o con una cámara de mala calidad, por ejemplo, lo que puede hacer es el efecto contrario, hacer que el pájaro parezca más feo de lo que es. Un pájaro que de fondo, por ejemplo, tenga, si lo cogemos con la mano y de fondo tiene una pared cutrosa de ladrillo y cemento, pues luce muchísimo menos que si la foto la hacemos como en este caso, en una caja fotográfica limpia, que tenga un fondo de un color bonito, pues el pájaro resalta mucho más. No se trata de engañar, pero tampoco se trata de ser tonto y aparentar menos de lo que realmente tenemos. Pongo el ejemplo siempre, si estás ligando o has ligado con alguien o tienes una cita, no te vas a poner para esa cita la peor ropa que tengas, no vas a ir despeinado, no vas a ir con mal olor, no, ¿verdad? O sea, vas a ir bien vestido, o lo mejor posible, te vas a echar colonia, vas a ir bien peinado, en fin, ponerte guapo para estar lo más presentable posible. Sigue siendo tú, ojo, es cierto, sigue siendo el mismo, pero lo más presentable. Pues con los pájaros tenemos que tener exactamente la misma mentalidad. Y vamos con otra estafa típica, esta casi siempre puramente online. Este tema que vamos a tratar ahora lo sacó a la palestra hace solo unos días, y con bastante acierto, por cierto, el compañero del canal de YouTube Javiachi, que seguro que muchos de vosotros conocéis y seguís. Y desde aquí, pues bueno, pues le mando un saludo al compañero, un abrazo fuerte. Y lo que decía el compañero es que a día de hoy es muy habitual encontrarse con anuncios en internet, sobre todo en páginas como esta, por ejemplo, de Mil Anuncios, aunque no critico que estos anuncios cumplan esa estafa, pero es una de las páginas habituales que se utiliza, en redes sociales, de gente que, justificando no tener capacidad económica para adoptar, para acoger un pájaro, lo que hace precisamente es pedir la adopción, pedir acogerlo de manera gratuita, prácticamente cualquier tipo de pájaro. Y comentaba el compañero en este mismo vídeo que una gran mayoría de estos anuncios que se ponen, y que ya digo que son habituales, seguro que muchos de vosotros habéis visto anuncios de este estilo por internet, la gran mayoría comenta que son directamente estafas. Bien gente
que recibe pájaros gratis para luego revenderlos, que esto desde luego a mí me parece vergonzoso, o bien de gente que sí que tiene capacidad, una mínima capacidad económica para comprar pájaros y que sin embargo prefiere que se los den. ¿Se cumple en muchos casos? Desde luego, yo no lo niego, pero también es cierto que hay mucha gente que publica este tipo de anuncios y que de verdad no tiene ese interés en engañar a la gente. He conocido aficionados, sobre todo muchos chavales jóvenes que con sus pagas no tienen dinero para comprar pájaros y sus padres pues tampoco se lo compran, pero que aman la afición de algún modo y es la manera que tienen de poder obtener pájaros. ¿Quién sabe si eso en un futuro harán un criadero grande y serán unos grandes criadores? No lo sabemos. También he conocido bastantes criadores que a lo mejor tienen un voladero enorme, esto sí que es más habitual, gente que adopta porque tiene un voladero grande para meter los pájaros, que no se plantean comprar pájaros porque tampoco tienen ese interés, pero si se los dan, pues bueno, pues los tienen, los cuidan y les dan todo su amor. De todo hay en la viña del Señor, decía mi abuelo, pero es cierto que muchos de estos anuncios que vemos de adopciones son de manera encubierta, una manera de que alguien directamente diga, bueno, si me los dan gratis, incluso, peor aún, si me los dan gratis y los puedo vender, pues eso que me llevo. Hay que estar muy atento a este tipo de pájaros que se encuentran por internet. Y ahora hablamos de una estafa que se convierte directamente en un delito. A día de hoy tú no puedes coger un pájaro que esté en el campo o un pájaro que ha dado a fin de cuentas la naturaleza y venderlo. No puedes comercializar con ello. Ni siquiera puedes hacer, y en la mayoría de países no se puede, insisto, cogerlos para ti mismo y quedártelos tú. Tampoco es legal en la mayoría de países. Bueno, fue de hecho uno de los grandes cambios, por ejemplo, que se produjo con la ley europea sobre el silvestrismo, que para muchos tumbaba de una manera grave las bases del silvestrismo y que de hecho provocó una polémica, desde luego en muchos aspectos, que ya veremos, pero con los canarios, por ejemplo, no existe este problema. Por mucho que digan cuatro ignorantes de que los canarios los tenemos encerrados, los debemos dejar de vivir en libertad, etcétera, 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 que lo oímos a diario, los canarios llevan prácticamente con nosotros, viviendo en cautividad por prácticamente 400 años, que se dice pronto. Los hay salvajes, es cierto, en las Islas Canarias, en las Azores, en Madeira, pero son ya muy diferentes a los pájaros que vemos habitualmente. Pero el problema, ya digo que no está en este tipo de pájaros, que digamos se han hecho adaptados perfectamente a la cría en cautividad. El problema está con los pájaros autóctonos. En Venezuela, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora mismo en imágenes son 2 cardenalitos de Venezuela macho. En Venezuela, con el boom que se produjo de capturas de cardenalito, el cardenalito pasó el color rojo al canario, se produjo un boom, todo el mundo quería coger cardenalitos para aportarlos con los canarios, etcétera, etcétera, pues estuvo prácticamente al borde de la desaparición. De hecho, las poblaciones de cardenalitos, aunque es cierto que se han visto afectadas también por otras causas, las poblaciones de cardenalitos, comparadas con lo que había hace 50, 60, 70 años, no tienen nada que ver, precisamente por las capturas en gran medida. En España, sin ir más lejos, era muy habitual, ya no de cardenalito, porque este pájaro no se cría en Europa de manera natural, pero era muy habitual, por ejemplo, en España, y lo sigue siendo, cada vez menos, pero es cierto que se ve gente que lo hace. Te vendían jilgueros, por ejemplo, que eran silvestres, jilgueros capturados, o muchos otros pájaros silvestres, no solo jilgueros. No es una estafa, no lo podemos considerar estafa, sino ya un grado más, o sea que prácticamente lo podemos considerar un delito. Y yo soy de los que opina que antes de haber atacado de manera flagrante al silvestrismo, como se ha hecho desde las instituciones en Europa, lo que se debería haber hecho es penalizar mucho más el propio furtivismo, tanto en países como Sudamérica, donde el furtivismo y la captura de especies exóticas en muchos sitios están muy penalizados, y os sorprendería las penas tan duras que existen en algunos países por capturar pájaros, y lo mismo debiera ser en Europa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas todavía vemos furtivismo en internet, todavía vemos furtivismo en las redes sociales, pájaros, páginas web en muchas redes sociales y en internet llenas de fotos, llenas de vídeos de pájaros capturados, y ahí es donde hay que apuntar antes de disparar a los silvestristas. Ahí es donde tenemos que actuar frente a los furtivos, porque esos son los que están dañando las especies, aunque habría que investigar mucho de cuáles son las causas de que las especies vayan decayendo, pero desde luego el furtivismo contribuye a ello, nadie lo niega. Y triste por ello, porque gran parte de los silvestristas, estamos hablando de que son gente honrada en su mayoría, que ha respetado siempre la ley, pero tenemos esa lacra todavía del furtivismo metida en ello,
y tenemos que luchar esa lacra precisamente con todos los medios que tengamos a disposición. Y desde luego los criadores somos los principales interesados en luchar contra esa lacra. Y hablo de capturas de pájaros, pero también hablo de capturas de pichones, incluso hablo de capturas de huevos. Hablo de todo lo que esté relacionado con coger pájaros del medio silvestre y utilizarlos en el medio de cautividad sin las artes legales, sin respetar la legislación y, por supuesto, mucho más grave, haciéndolo con un interés económico. Y vamos ahora con el tema salud, porque es la típica situación de conflicto. Frase típica que habéis escuchado todos. Me vendiste un pájaro y el pájaro se me murió. Me lo vendiste enfermo, eres un estafador. Lo hemos oído en infinidad de ocasiones. Para mí, personalmente, no es una estafa. Y sé que es algo que suena muy polémico, pero para mí no es una estafa por dos motivos básicamente. Primero, porque tú cuando compras un pájaro, y sobre todo cuando lo compras físicamente, porque cuando lo compras por envío no es tan fácil controlarlo, pero cuando lo compras físicamente, lo primero en lo que te tienes que fijar en el pájaro es que no tenga síntomas de enfermedad. Los criadores, la mayoría, te permiten verlo, te permiten cogerlo, que lo veas bien y que decidas si lo compras o no. Y fijarte, antes de ver la calidad, de si tiene buena genética, de patatín, fijarte en si tiene o no tiene síntomas de enfermedad. Y lo segundo es que si somos científicamente correctos, si lo pensamos bien, la mayoría de enfermedades las causa un patógeno que ya vivía dentro del propio pájaro. Por ejemplo, hay un equilibrio bacteriano en el cuerpo y por razones de estrés, por lo que sea, se rompe ese equilibrio y el pájaro enferma. Es que ha cogido el pájaro colis y por eso tiene diarrea. ¿Cómo que ha cogido colis? Perfectamente factible que ya tuviera las bacterias en el propio organismo, lo que pasa es que ahora esas bacterias le provocan la enfermedad y antes no. Otro tema, también muy habitual y muy relacionado con esto, es que, y lo hemos oído muchos también, me lo vendiste enfermo, el pájaro se me ha muerto, devuélveme el dinero. O sea, no, así no va la cosa. Desde el momento en que el pájaro es tuyo, desde ese preciso momento el vendedor deja de tener responsabilidad con él. La gente que ha visto muchas películas y se cree que todo es un anuncio de coche con 5 años de garantía y tal. No hay ninguna responsabilidad. Otra cosa es, bien distinta, es como a mí me pasó, por ejemplo, el pasado año, que es la primera vez que me pasa. Yo llevo muchos años vendiendo pájaros por envío y es la primera vez que me pasa. Mandé unos pájaros, me parece que fue a León, si no recuerdo mal, y al llegar uno de esos pájaros llegó envolado, ¿vale? El criador me lo comentó, me lo mencionó, y le estuvimos dando un tratamiento de urgencia, pero finalmente el pájaro falleció, no resistió la enfermedad. Y, sinceramente, un comprador respetable y honrado, aquí le mando un saludo, que no tuve ningún problema en devolverle el dinero del propio pájaro. Le devolví el dinero del pájaro sin ningún problema. Pero insisto, lo hice, pero no tenía ninguna obligación de hacerlo, ¿eh? Y eso nos tiene que quedar siempre muy claro. Eso sí, si al vender lo que tenemos que hacer es honradez siempre. Pájaro que veamos enfermo, o pájaro que veamos debilitado, o pájaro que tiene algún tipo de tara física evidente, como por ejemplo este pájaro con quistecillos que se ve en todos los hombros, esos pájaros te los quedas o los regalas, pero nunca vendas. O sea, no todo vale, ni mucho menos hacerlo por la fama. Simplemente es que un pájaro, nadie te va a pagar por ello, desde luego, pero por lo menos por pura ética, no venderlo. Y otra situación que también se da de vez en cuando es, por ejemplo, un criador novato, habitualmente siempre son criadores novatos, compran un pájaro de una determinada mutación, suponiendo que de esa mutación, y resulta que no lo es. Yo, por ejemplo, me llegan muchos mensajes al correo electrónico de criadores que me mandan una foto de un pájaro. Oye, he comprado este pájaro que me han dicho que era jaspe. Sin embargo, he hablado con algunos criadores y me han comentado que este pájaro no es de la mutación jaspe, por poner un ejemplo. Esto no es relativamente frecuente, pero desde luego puede ocurrir con vendedores sin escrúpulos. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Lo primero es tener conocimiento de las mutaciones, aunque sea una idea muy teórica, para evitar que nos encasqueten gato por liebre, o por lo menos saber si estoy comprando esta mutación es precisamente el color o el tipo de esta mutación. Y ya para terminar, vamos a acabar el vídeo con la típica situación engañosa, la cual te dice un criador, y lo hemos oído todos desde luego al comprar pájaros. Estos pájaros son de mi línea propia. O, por ejemplo, estos pájaros son de línea de tal campeón del país o que tal campeón del mundo. Muchas veces esto es mentira y es puramente ego. Si yo le compro, por poner un ejemplo, si yo le compro una pareja al campeón del mundo de mi raza y vendo las crías de esa pareja, esos pájaros no son de mi línea. No tengo ningún mérito al respecto. El mérito, ya sean pájaros buenos o pájaros malos, el mérito es del criador que los ha producido, que es en este caso el campeón del mundo. O sea,
Lo que pasa aquí es que hay mucho ego entre los criadores y eso es una realidad. El ego forma parte del mundo de la afición. Y lo contrario también ocurre. Es que una vez, por ejemplo, hace unos años, le compraste una pareja al campeón del mundo y no puedes decir que esos pájaros o la descendencia sean línea del campeón del mundo. ¿Dónde están ya los genes de esa pareja en ese totum revolutum que forma tu criadero? Desde luego están prácticamente diluidos. Lo que hay que tener aquí es mucho menos ego y mucha más honestidad cuando estamos tratando de nuestros propios pájaros. Pero insisto, y ya acabando con esta serie de vídeos sobre las estafas, para mí personalmente el 90%, bueno, ¿qué digo el 90%? El 99% de criadores son criadores honrados. Eso sí, este tipo de vídeos, este tipo de contenido viene bien para tener en cuenta o para saber los trucos de los que no son tan honrados, para que no nos la cuelen. A fin de cuentas, todo es conocimiento y todo es saber en este mundo de la afición por los pájaros.